Hola mamás, soy María del Pilar Castro del Movimiento de Madres que Oran por los Hijos. Hoy continuamos en el estudio del libro Ser Mujeres a la Luz de la Biblia, nuestra fundadora y escritora Ángela Abdo. Hoy tenemos una formación muy bonita sobre una mujer maravillosa, Ruth. Vamos entonces a comenzar nuestra formación dándonos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la intercesión del Espíritu Santo para que esta nuestra meditación sea provechosa. Rezando. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos entonces a meditar hoy sobre Ruth, esta mujer maravillosa de la Biblia que nos da un ejemplo de amor, de familia. Ruth, confianza en Dios. Vamos entonces a coger nuestra Biblia, vamos a abrir exactamente el libro de Ruth en el capítulo 1, versículo 16. Comenzando en el versículo 15, Noemí le dijo entonces, ¿por qué no te vas también tú con tu cuñada? Y así regresarás a tu casa y a tus dioses. Ruth le replicó, no me obligues a dejarte yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas iré yo, y donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí también quiero morir y ser enterrada yo. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte a la que nos separe. Siempre será bien recompensada la confianza que ponemos en Dios. Ruth conoció al verdadero Dios casándose con el hijo de Noemí. Era heredero de Noemí. Y la familia de Noemí era una familia de hebreos que llegó a Moab. Ruth era moabita. Conociendo el hijo de Noemí entonces, conoció el verdadero Dios, como ya dijimos, y se aferró a esa fe con mucha dedicación. La fidelidad y el cariño que ella sentía por la suegra era inmensa. Después de un tiempo de haber llegado a Moab, Noemí pierde a su marido en una enfermedad y 10 años después la escritura habla de que también fallecieron el esposo de Ruth y de su cuñada, eran 2 hermanos. En esa época, en esa viudez, estaban pasando además por un tiempo de hambruna. Noemí decide volver a su tierra. Y antes de volver a su tierra le dice a sus dos nueras, que además ya eran viudas, que podían volver a sus casas. Ella las había librado de esa responsabilidad que tenían para con ella. Entonces ella las insta a regresar a su casa. Y aquí que nos tenemos esta linda oración de Ruth para su suegra, una declaración de amor que se contrapone a esa historia popular de que nosotras mamás a veces no nos llevamos bien con la suegra. Entonces digamos que esto es un rompimiento de ese mito. Es una declaración de amor muy bonita en la Biblia. Y pasan muchas cosas. Ruth se va con su suegra para la tierra de su suegra, de Noemí, donde conoce un familiar de su ex suegro, que era una persona que tenía mucho dinero, que era Boaz. Y ella comienza con mucha humildad a cuidar también de su suegra Noemí, trabajando. Resulta que ella comienza a trabajar recogiendo cebada en los cultivos de esta persona que era muy rica, familiar de su suegro, que al final de cuentas era familiar de ellos. Cuando su suegra Noemí se da cuenta que Ruth estaba trabajando para Boaz, le dice, la orienta, como viuda también podría pedir ese auxilio de un familiar hombre, ¿no? Y la orienta para que ella vaya y se duerma a los pies de este señor con humildad y le pida su protección. Boaz era un hombre temiente de Dios también, y él hace las cosas siguiendo la ley de esa época. Entonces él hace público, porque existía otro pariente de su suegro que podía resgatarlas primero, o sea, que podía cuidar de Ruth y de su suegra Noemí antes de él. Todo esto era como aplicaban las leyes en esa época. La persona que entonces Boaz
coloca prioritariamente para cuidar de estas mujeres, se niega, dice que no tiene interés y así Ruth puede casarse con Boaz. Es lindo el plano de Dios para Ruth, porque al final de cuentas la descendencia de Ruth genera el rey David, o sea, Ruth es la bisabuela del rey David. Entonces es una historia muy bonita. ¿Qué tenemos que aprender de este pasaje de la Biblia? ¿Cuánto es importante nosotros confiar en la providencia de Dios, tener fe siempre en Dios? Una vez conocemos al Dios verdadero, así como pasa con Ruth. Ruth pudo perfectamente haber dicho, mi esposo se murió, no me voy a quedar cuidando de mi suegra, que ya es anciana, en esa época una mujer viuda, sin riqueza, en una tierra que no era de ella, era una carga, era un fardo. Y mismo así Ruth decide cuidarla y decide no abandonarla porque ella se apasionó también por ese Dios verdadero que la familia de Noemí le había presentado. Entonces es un ejemplo muy bonito también del cariño que nosotros necesitamos y tenemos que tener por nuestros ancianos. Cómo ella manifiesta ese amor de Dios y esa su nueva creencia en ese amor por el prójimo que era su suegra. Entonces, y a quien no abandonó hasta el último de sus días. Más adelante en el capítulo habla de cuando ella dio a luz a su hijo y fue una bendición para su suegra también, ¿no? La resucitó. Entonces, ¿cómo está tu relación con tu suegra, mamá? ¿Cómo te llevas con tu suegra? Recordando que todas nuestras actitudes en la casa, con nuestros hijos, con nuestro marido, con nuestros familiares, son responsabilidad nuestra, son el ejemplo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. ¿Cuidarías de tu suegrita en su ancianidad? Ese es el ejemplo de Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que ser. Apasionarnos por nuestro Dios y absorber toda esa enseñanza para aplicar también en las relaciones con nuestra familia. Terminamos entonces nuestra meditación de hoy con el ejemplo de Ruth y la confianza que tenemos que tener a Dios. Estuvimos reunidas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir con nosotros esta meditación de hoy, mamá. Hasta la próxima.